Muy buenas noches, hermanos. Hoy día comenzamos una nueva enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Nos toca la segunda iglesia. La primera fue Éfeso y la segunda es Esmirna, la iglesia sufriente. Vamos a orar antes. Señor, en esta noche te damos gracias por congregarnos alrededor de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entenderla, comprenderla, grabarlo en nuestro corazón, pero luego aplicarla en nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das. Toma el control de esta reunión de principio a fin. Y gracias, Padre, porque contamos con tu ayuda, contamos, Señor, con tu protección, con esa seguridad de que, Señor, que te hemos pedido y tú nos lo vas a conceder. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia Esmirna, llamada la iglesia sufriente, está en el libro de Apocalipsis.
en el capítulo 2 del 8 al 11. Vamos a dar lectura del 8 al 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En verdad, esta iglesia fue una iglesia que es un ejemplo de una iglesia muy atribulada. Pero el Señor nos va a enseñar que cuanto más sea perseguida la iglesia, mayor va a ser la pureza y su fuerza. Y las Escrituras vinculan la persecución con la fortaleza espiritual. Y yo lo he visto en los años entre el 80 y el 90, las iglesias cristianas fueron muy afectadas por todo ese movimiento terrorista. Ahí fue cuando surgieron más iglesias, muchas personas se acercaron al Señor. Y fue, creo que, el momento en que estuvo en la cúspide, digamos, la predicación de la palabra. Yo creo que después de ese momento la iglesia ha venido decayendo. Y en esa situación, lamentablemente, se encuentra hoy día. Veamos Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad. Es verdad, para poder llegar a ser un hombre maduro, equilibrado, es una persona que ha aprendido de todos sus errores, de todas las adversidades, para no volverlos a cometer. Y así, esta iglesia sufrió mucho. Por eso el Señor lo pone como ejemplo para nosotros y para otros también. El escritor. Veamos entonces el orden como hemos pensado llevar los estudios de las iglesias. Comencemos con el escritor. Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 8, pero la tercera parte, 8c. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, vamos a ver al escritor. Aquí se identifica como el Señor Jesucristo, porque Él mismo se presenta como glorificado y exaltado. Dice, el primero y el postrero. Es decir, que es el eterno, es el infinito, el que trasciende los tiempos, el que trasciende el espacio, porque vive en la eternidad, y es la creación. Recuerde entonces que trasciende los asuntos temporales. Va más allá. Antes que tú nacieras ya te conocía, conoce toda tu vida, conoce de qué vas a morir, qué día, qué fecha y qué hora.
trasciende los asuntos temporales. Ese es el escritor, que todo lo conoce. Ya, y dice, y él mismo, al centrarnos en el escritor o autor, vemos que es Jesucristo. Y qué mejor ejemplo que él soportó pues la persecución, digamos, más injusta y severa que se le puede haber dado pues a un ser humano, ¿no? Y él, como ha podido pasar, tiene esa, digamos, esa experiencia. Entonces él nos manda una carta de consuelo, que es esta carta a la iglesia de Esmirna, como un aliento a todos aquellos que están, digamos, pasando momentos difíciles. Veamos ahora la iglesia. Centrémonos en la iglesia. Apocalipsis 2:8a, la primera parte. La iglesia de Esmirna. La carta va a la iglesia de Esmirna. Se supone que esta iglesia se fundó durante el ministerio de Pablo. Los primeros que fueron Aquila y Priscila, llevaron la palabra. Luego Pablo, en su segundo viaje misionero, vino por un poco tiempo a Esmirna, pero luego se fue. Pero en el tercer viaje misionero él se quedó 3 años, y en el cual puso los fundamentos doctrinales. Esta iglesia, durante toda su vida, pasó momentos muy difíciles. Él fue una iglesia muy perseguida porque ellos se negaron, digamos, a adorar al emperador, al César, que en ese caso, en ese tiempo era Domiciano. Muchos enfrentaron la muerte, y vamos a tocar y desarrollar específicamente de un mártir, el principal, el más famoso, Policarpo. Ahora, veamos, la iglesia de Esmirna, deriva de la palabra mirra, hebrea mirra, que es una sustancia, digamos, resinosa, de un color rojo y de un olor muy penetrante. En el momento del nacimiento de Jesús, él recibió su madre, sus padres, la visita de los reyes, los 3 reyes. Y ellos trajeron 3 regalos que representan, digamos, 3 de las funciones que Jesucristo cumplió aquí en la tierra. Miren, vamos a analizarlos. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo 2:11. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño como su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El oro representa el tributo al rey, lo máximo de todos los metales que se le pueda dar de más valor. El segundo, el incienso, es como un aroma suave que se representa también las oraciones, pero que el sacerdote entraba en el altar del incienso, entonces era para el sacerdote, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y la mirra representa la vulnerabilidad del hombre. Él vino como hombre, un día tenía que morir, y él murió crucificado en la cruz. Los creyentes de Esmirna permanecieron fieles a Jesús. Ese es por eso Dios lo va a exaltar, ¿no? Ellos, digamos, representan la iglesia perseguida y la iglesia sufriente. Representan a los creyentes que en estos momentos a veces son perseguidos aún en su mismo hogar por sus familiares, y sufrientes porque pueden estar pasando momentos difíciles. Pero
Miren lo que el Señor te va a decir a ti en esta noche. Veamos ahora la ciudad en el cual estaba la iglesia de Esmirna. Muy importante porque la ciudad influye, los habitantes influyen pues también y en la iglesia, y también la iglesia tiene que rechazar mucho de los, digamos, de las cosas que ellos quieren atraérselo para llevárselo al mundo otra vez. La iglesia de Esmirna era una ciudad muy antigua, fue más o menos unos 3000 años antes de Cristo ya había sido establecido como ciudad. Sufrió, digamos, destrucciones, pero nuevamente fue levantada. Ahora, comparada con la iglesia de Éfeso y de Pérgamo, era inferior, porque las dos primeras eran pues líderes en cuanto a la economía y en cuanto a la política. Ahí estaban situados los poderes. Sin embargo, la iglesia de Esmirna era una iglesia muy hermosa, ¿no? Sus campiñas por toda la ciudad, había templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Afrodita, a Apolo y Esculapio. Era un lugar donde se desarrollaba la ciencia y la medicina, y se desarrollaba muy fuertemente. Muchos estudiantes había. Y en la actualidad, como hemos dicho, todas las iglesias que estamos estudiando, todas estaban en una región que hoy día pertenece a Turquía, y hoy día es la única también que se puede visitar. Esta iglesia está en la ciudad turca de Izmir. Veamos ahora el elogio que, digamos, recibe de parte de Jesús. Apocalipsis 2 del 2:9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen judíos, ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces Jesucristo comienza pues a elogiar a estos creyentes, porque ellos están sufriendo pues tribulación. Conocía, recuerde que ¿no? Él conoce a Dios, Jesús conoce todo. Acuérdense que al comenzar hemos visto que Jesús, ¿no?, se está paseando en medio de las 7 candeleros, ¿no?, que vienen a ser las 7 iglesias, y ahí él él tiene un conocimiento, porque él siempre está mirando qué está sucediendo en cada de una de las iglesias. Y entonces él sabe en el fondo que la iglesia de Esmirna estaba sufriendo por su fidelidad a Jesucristo, porque no se quería contaminar con las cosas del mundo. Entonces, hemos visto esa ciudad, una ciudad que, si bien era del Asia Menor, pero sin embargo estaba invadida por los romanos, y los romanos imponían pues, digamos, sus costumbres, y los romanos, digamos, siempre incentivaban a que se adorara al César. Los cristianos de la iglesia de Esmirna se negaron a adorarlo, y por lo tanto eran considerados por todo el pueblo, por toda la ciudad, como unos rebeldes. Y tampoco se trataban de contaminar con las otras religiones paganas que había allí, pues adoraban una mezcla de dioses, los habitantes de esa ciudad, a Zeus, a Afrodita, etc. Bien, la vida social que se desarrollaba en la ciudad de Esmirna era una vida totalmente pagana, dedicada a la adoración de esos dioses, y demoraba a veces muchos días y a veces como un mes adorando a los dioses paganos. Y
todo el pueblo, digamos, consideraba a los cristianos creyentes de la iglesia de Esmirna, lo consideraban ellos que eran ateos, porque estaban adorando a un Dios que ellos no veían. En cambio, ellos sí tenían sus propios dioses que habían fabricado con sus propias manos. Jesús conocía la persecución y tribulación, porque estaban, pues, digamos, siempre hostigados por todos los habitantes de Esmirna. Y el principal mártir era Policarpo. ¿Ya? Dice, Policarpo se había negado, era pastor de la iglesia de Esmirna, se negó a darle el título de señor al César, título que solamente le correspondía pues a Dios. Y entonces Policarpo lo va a martirizar y va a morir en una hoguera quemado, porque se negó pues a adorar al César. El procónsul trató de disuadir a Policarpo de una y otra forma, diciéndole, pues mira, ya tú eres anciano, ¿para qué vas a sufrir? Pero yo quiero que escuchemos estas palabras que han trascendido en los tiempos, las palabras de Policarpo. Le contestó, 86 años le he servido, refiriéndose a Jesús, y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo entonces puedo blasfemar, o sea, hablar mal de mi Rey y Salvador? El procónsul volvió a presionarlo, ¿no?, para que renunciara y jurara por el César y renunciara a Cristo Jesús. Y él responde, yo soy cristiano y no estoy dispuesto a arrepentirme de mi adoración a Cristo Jesús. Y le dijo, usted, refiriéndose al procónsul, me amenaza con fuego. Un fuego que ahora usted lo puede encender, pero al poco tiempo después se va a extinguir. Pero sabe, ustedes, dirigiéndose no solamente al procónsul y a los que estaban ahí al lado de él, ignoran de que hay un fuego del juicio venidero y que este fuego sí es eterno para todos los impíos. ¿Qué tal respuesta de Policarpo? Entonces, el procónsul dijo, bueno, ya Policarpo ha determinado y ha confesado que él es cristiano. Y entonces ahora sí la multitud se alborotó, comenzaron a clamar, a gritar que lo quemaran vivo. Ahora, Policarpo había tenido 3 días antes justamente de este momento una revelación, una visión en que Dios le decía que él iba a morir por fuego. Todos los que estaban ahí de la ciudad, paganos, en el cual estaban pues todos los que vivían en la ciudad de Esmirna, y había muchos también judíos ahí, porque había muchos judíos que estaban viviendo ahora en Esmirna. Se juntaron, buscaron madera para formar una pila, digamos, llenarla de ahí de madera para ponerlo y quemarlo en la hoguera. Pero aquí vienen unas palabras que verdaderamente me han asombrado. Mire, me han asombrado estas palabras de Policarpo porque es un resumen de lo que estamos predicando hoy. Dice, de todo doy gracias. Dice, porque me has tenido por digno. Mira lo que está diciendo Policarpo. En este día y en esta hora. Y tendré parte en el número de tus mártires. Hablándole al Señor. A mí es un honor.
en la copa de Cristo. Acuérdense, en el huerto de Getsemaní, Dios también estaba por sufrir y le dijo, si he de pasar, que se haga tu voluntad, Señor, pero que se apresure esta copa, ¿no? Pero también, fíjense acá incluye, y de la resurrección de vida eterna del alma y del cuerpo mediante la incorruptibilidad impartida por el Espíritu Santo. Sabe él que él se va a tener vida eterna y su cuerpo va a ser transformado. Una prédica completa les da a todos ellos. Terminada la oración de Policarpo, lo tomaron, lo pusieron, prendieron fuego, lo pusieron en el centro y aquí ahora hay los testigos de ese hecho dan cuenta con su testimonio que lo que sucedió. El fuego circuncidó, o sea, rodeó a Policarpo, lo rodeó, pero no lo quemaba. Al ver esto, sorprendidos, pues estos hombres malvados agarraron una daga, un cuchillo y se lo clavaron a Policarpo. Ahora, en ese momento, digamos, llegó una paloma y la sangre derramada, fíjense, por Policarpo, digamos, extinguió el fuego. Policarpo estuvo dispuesto a entregar su vida por Jesús. Yo te pregunto, quiero que escuches atentamente por una aplicación, porque esta no es una historia, esta es una enseñanza para ti y para mí. Yo quiero que pongas en una balanza, ¿no?, tu vida y analices estos 110 días de cuarentena, poco más ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo de esos tiempos de cuarentena lo has dedicado al Señor estudiando las Escrituras y en oración, ¿no? Y ahora en la otra, ¿cuánto tiempo lo has pasado descansando, echado, viendo televisión, viendo internet, viendo las cosas del mundo? Examínate, ¿dónde? ¿Cuántas horas? Examínate tú mismo y determinarás tu verdadero amor a Jesús. No te enojes conmigo. Yo soy un simple predicador, un comunicador de la palabra de Dios. Es Dios el que te dice que que te examines tú mismo. No es conmigo. El Señor es el que examina a la iglesia. Y la iglesia eres tú, somos yo, cada uno de nosotros. Pero también, en este caso, ¿cuánto tenemos de la iglesia de Éfeso? Hemos perdido el primer amor, nos hemos dedicado a otras cosas más. ¿Y cuánto tenemos de esta iglesia? Estamos listos para dar nuestra vida por la causa de Jesús. Entonces, ¿estás dispuesto a entregar tu vida como Policarpo? ¿O quieres? Pero aquí no puedes excusarte ahora en esta cuarentena de 110 días en que tú has estado forzado a estar, ¿no? Tú fuiste el que escogió en cuánto tiempo invertiste tu tiempo en las cosas del mundo y en la cosa de Dios, porque es Dios te llevó a tu hogar, te dejó que no trabajaras y te puso, pues ahora Él está observando para ver cuánto amor, cuánto tiempo le has dedicado a estudiar su palabra, o sea, el Evangelio. Los creyentes de Esmirna enfrentaban la blasfemia de lo que se dicen ser judíos. Continuamos el estudio. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9b. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos,
y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga, al referirse a sinagoga de Satanás, el más grande blasfemo, pues es Satanás. Pero aquí tenemos que dar una explicación clara para poder entender y diferenciar lo que son judíos mesiánicos y los judaizantes. A veces hay un poquito y bastante confusión. Veamos, los judíos constituyen la nación judía, pero no creen en Jesús como el Mesías. Ellos están esperando que venga el Mesías. Así desde el punto de vista cristiano, no son cristianos, no pertenecen al reino de Dios. Son los judíos, es la misma nación ahora hoy que constituye Israel. Diferenciemos ahora de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son también aquellos judíos, pero como Juan, como Pablo, como Pedro, ¿no?, que sí reconocen que Jesucristo es el Señor, el Salvador, y es Dios, y es el Mesías. Esos son. Y la mejor definición de estos judíos mesiánicos lo hace el mismo Pablo. Veamos, Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice Pablo, referente a los judíos, verdaderos judíos mesiánicos o cristianos: pues no es judío el que lo es exteriormente, no es judío que yo presento aquí mis documentos, mire, yo vengo de la tribu de tal, etcétera, acá está. Ni en la circuncisión, no es porque me he circuncidado y no, yo soy judío. Está diciendo Pablo, la que se hace exteriormente, la circuncisión, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, ellos son los descendientes espirituales de Abraham, porque la misma fe que tuvo Abraham en la palabra, cuando lo hizo salir de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, que Abraham creyó en la palabra, esa misma fe lo tienen todos los que son cristianos, que creemos en la palabra de Dios, en este caso, en Jesucristo, que es el único medio para poder llegar a Dios. O sea, tenemos la misma fe de Abraham, creemos en la palabra y nosotros también creemos en la palabra, lógicamente, y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos más revelación y que esa palabra es Cristo Jesús. Por lo tanto, digamos, estos judíos que admitían que Cristo Jesús es el Mesías, como el caso de Pablo, como el caso de Juan, Pedro y todos los discípulos, eran los judíos mesiánicos. Bien, ahora, los judíos no creyentes en Jesús, estos se unieron con los gentiles, enemigos de Dios, en un intento de desarraigar, es decir, hacer desaparecer pues el cristianismo. Enemigos de los cristianos, y al ser enemigos de los cristianos, era enemigo de Jesús. Veamos ahora los judaizantes. Hemos visto los judíos, hemos visto los judíos mesiánicos, ahora vamos a ver los judaizantes. Son judíos que hablan de Cristo. Por lo general, son gentiles que han adoptado ser judíos, ¿no? Y quién sabe, no tienen los papeles, pero se creen ellos judíos, ¿no? Y hablan de Cristo, sí. Sí, hablan de Cristo, sí. Tratan de evangelizar, pero no se apartan de los ritos. Por ejemplo, tratan de imponer que el sábado es el día de descanso. El día de descanso, digamos, ese es un día sagrado,
que se debe de guardar. Sí, ¿no es cierto? El otro es que mantienen los ritos, ¿no? Los ritos de las fiestas, y estos obligan con poco a poco que ya ustedes tienen que circuncidarse. O sea, vuelven otra vez a todo lo anterior. Entonces, muchos de ellos se acercan a cristianos que no tienen una buena y sólida formación cristiana. Y los van convenciendo a través de enseñanzas de palabras hebreas, le van enseñando que al final que Jesús no es el Mesías. Así terminan en una secta. Y yo quiero explicarlo, hemos tenido hace tiempo, hace ya los comienzos, un hermano que comenzó con nosotros, se casó desde la iglesia con una hermana, que asistía, y luego, después de algunos meses, se apartó de la iglesia y se declaró judío mesiánico, ya, con sus ritos, que esto y que el otro. Pasaron más años, 3, 4 años más, y terminó siendo judío. Y al ser judío, está negando a Cristo, que es el Mesías, porque los judíos niegan que, o sea, fíjense, siendo cristiano, apostató y terminó negando a Cristo Jesús. Pues tengamos cuidado con ese grupo de judaizantes o de mesiánicos, pero que nos quieren imponer ritos, cosas que que Dios ya nos dice que ya nos superó. Ahora, a estos lo llamó pues sinagoga de Satanás, a esa secta que quería judaizar a los cristianos. En Romanos, Pablo, siendo un judío cristiano, sintió una gran tristeza porque no podía convencer a su pueblo, ¿no? Y porque ellos rechazaban el Evangelio. Veamos cómo lo describe ese dolor Pablo. Está en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, pero por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora viene, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿no? La palabra de Dios no ha fallado, ahí estaba, y describía en el Antiguo Testamento que Jesús iba a nacer en Belén, etc. Iba a morir, iba a resucitar. Dice, no es que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Está hablando desde el punto de vista espiritual. Y efectivamente hubo una gran contienda fuerte entre los apóstoles, especialmente entre Pablo y Pedro. Pablo le dice a Pedro, tú eres un hipócrita, porque cuando vienen los gentiles cristianos, ¿no?, que se han convertido a Cristo, tú estás con ellos. Pero apenas vienen judíos, los judíos, estos judaizantes, tú corres y estás con ellos. Y como que ahí había estos judíos, estos judaizantes querían que los cristianos se circuncidaran. Y entonces ahí estaban en esa duda, ¿había que circuncidarse o no? Y entonces este problema entre ellos lo llevaron al concilio de Jerusalén. O sea, fueron al concilio, y el cual era presidido por Jacobo, que es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús presidía
el concilio, y al final pues llegó un acuerdo y el concilio decidió y estableció que no se inquiete más a los gentiles, así como ellos reciben, no necesitan ellos ni circuncidarse ni reunirse los días sábados, etc. Veamos, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19, Hechos 15, 19, se aclara este asunto. Dice: por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, entonces Jacobo, o sea que Santiago también, Jacobo Santiago se escribió la epístola a los Santiagos, ¿no? Él, digamos, al final dio por terminada la discusión y dice, pues, no es necesario que los cristianos o los gentiles que conocen al Señor se circunciden. Sigue hablando Cristo sobre la iglesia de Esmirna y le dice: conozco tu pobreza. Él conoce todo, sus tribulaciones, sus persecuciones, y le dice: conozco tu pobreza, porque la mayor parte de los que pertenecían a la iglesia de Esmirna eran esclavos. Entonces, con todo esto, con estas persecuciones, con todos estos sufrimientos, más eran pobres, ¿no? Entonces estaban a punto de derrumbarse en su fe, pero gracias a Dios permanecieron fiel al Señor, a diferencia de la iglesia de Éfeso, en que lo hemos visto en la semana pasada, en que ellos perdieron su primer amor, ¿no? Ahora, por eso Jesús le dice: tú no eres pobre, tú eres rico, ¿sí? Porque tienes lo más importante, tienes la salvación, tienes la santidad, tienes la gracia, tienes la paz, tienes el compañerismo y un compasivo Salvador y Consolador. ¿Qué más podían tener estos creyentes de Esmirna? Entonces, la iglesia de Esmirna tipifica la riqueza espiritual. Eran ricos espiritualmente, a pesar que económicamente podían ser pobres y a pesar de todas las pruebas que estaban pasando. Veamos ahora al mandato, el mandato que le da Jesús a esta iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la primera porción del versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Jesús está advirtiendo siempre también a nosotros, los comunicantes, las cosas que van a suceder, porque nosotros tenemos la revelación de lo que va a suceder en la tribulación, del arrebatamiento, de Armagedón. Igual a la iglesia de Esmirna le dice que aún van a tener más padecimientos de lo que ya tenían, ¿no? Pero no les especifica la naturaleza de esos padecimientos, ¿no? Pero lo único que le dice: no teman. No teman ustedes los padecimientos, los sufrimientos que va a acontecer en algunos de ustedes. Y él dice: no se preocupen, porque yo voy a darle las fuerzas necesarias para que tú las podamos soportar. Entonces, Juan, que llevó la carta, también en su epístola, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33, recibe también de Jesús una advertencia. En el mundo, y para todos nosotros, tendréis aflicción. Y eso lo vemos, lo comprobamos, lo vivimos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Por lo tanto, nosotros
Podemos estar pasando, por ejemplo, por una gran prueba como hoy tenemos la pandemia del coronavirus, que aparte de la enfermedad y que a muchos ya ha llevado a la muerte, ¿no? Los efectos negativos son más porque está afectando la economía de muchos de nosotros y de toda la humanidad. ¿No? Y pues dice el Señor, ¿qué le dice a Hermina? No temas. El Señor nos dice a nosotros, ten la misma fe como lo expresó David. ¿Y cómo lo expresó David? A ver, Salmos 56:11. Salmos 56:11 dice, David, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, específicamente a la iglesia de Esmirna, Jesús le revela que el diablo va a echar a la cárcel a alguno de ellos, pero por 10 días, es un periodo corto. Pero fíjense, y que el propósito es probar su fe. Hemos visto que una iglesia sufriente en las tribulaciones y en los sufrimientos cuando se forja su carácter verdaderamente cristiano. Entonces van a ser probados su fe y van a demostrar que Satanás no puede destruir una genuina fe salvadora. No lo puede destruir. Y que aunque los padecimientos puedan ser muy fuertes, no, más fuerte es la fortaleza que Dios nos va a dar a nosotros. Notemos acá. Miren las tribulaciones. ¿Cuánto iban a durar? 10 días. En general, el pueblo cristiano, o sea, todos, no solamente la iglesia de Esmirna, todas las iglesias, soportaron 10 persecuciones de parte de los emperadores romanos. 10 persecuciones. La 10ª, impulsado por Diocleciano, fue la peor de todas, la más feroz de todos, y duraría 10 años, la de Diocleciano. La iglesia de Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera murieron 1500, hubieron mártires, y en la segunda hubo 800 mártires. Por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. No desmayes, sé fiel. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Dice, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué privilegio tenemos. Él nos ha escogido como su pueblo, como sus hijos. El plan de Satanás siempre ha sido atacar a los hijos de Dios, ¿no? Para destruir su fe. Trata de interferir nuestra comunión con Dios a través de la lectura de la palabra o a través hacer que no oremos con y que tratemos de desobedecer. Pero sus esfuerzos, cuando hay una genuina fe, solamente lo van a conducir al fracaso. Pero él es terco, cree. Pero ya, por más que lo haga, no va a poder. Tenemos el caso de Job. ¿No? Satanás tuvo la autorización de Dios para afectarlo en su familia, destruyó su familia, destruyó sus posesiones, destruyó su salud pública, física, fíjese. Pero Job no pecó. Más bien, la enseñanza de Job que nos deja a ti y a mí es la siguiente. Vamos a Job, capítulo 13, versículo 15 al 16. Job 13, 15 al 16. He aquí,
Mira lo que dice Job, después de pasar todas esas pruebas que ni tú ni yo a veces ni pasamos. Han muerto todos sus hijos. O sea, todo lo que tenía lo ha perdido. Dice, he aquí, aunque me matare, en él esperaré. Eso no recuerda a Policarpo. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación. Él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Tremenda declaración de Job. ¡Wow! Tremenda declaración de Job. Señala el triunfo de la fe verdadera. Y tenemos otro ejemplo. El caso de Pedro también pasó similar pruebas. Estuvo en el mismo proceso. Y no solamente Pedro, tú y yo vamos a estar en el mismo proceso para ver si nuestra fe es verdadera. Jesús se lo advirtió también a Pedro, como Jesús le advirtió a los de Esmirna. Bien, le dice Lucas 22, versículo 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Mira lo que le dice el Señor a Pedro antes que pasara las cosas. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Zaranda, ¿no? Digamos, las conocen las zarandas, entonces ahí se pone el trigo y se comienza, y toda la tierra, todo lo que es sucio, lo que contamina, pasa y se queda el grano solo. ¿No? Eso es lo que no sabía. Satanás creía que con esa zarandeada pues iba a desanimarlo, como a trigo. Pero yo he rogado, mira, ¿quién es? Por ti. Vas a pasar pruebas, tú y yo. Momentos difíciles, que a veces en lo que hemos en trabajo, o hay dificultades, enfermedades, etc. Pero dice, yo he rogado por ti. O sea, Jesús está rogando por ti. Que tu fe no falte. Acuérdense, la prueba es para probar tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que tú has pasado la prueba, ya tú tienes autoridad. Porque ya has experimentado. Entonces tú vas a comunicarle a ellos lo que ya tú has experimentado y has podido pasarlo porque Dios te fortaleció. Entonces ellos te van a escuchar. No está hablando alguien que nunca pasó problemas. Si no está hablando alguien como tú y yo, que hemos experimentado, sí, dificultades en la vida, pero que Dios nos rescató y ahora tenemos paz y gozo. Igual, en la iglesia de Esmirna, Jesús le predijo el ataque de Satanás igual que contra Pedro, ¿no? Pero gracias que lo soportó ambos, debidamente lo soportaron. Y esto es una clara enseñanza para ti, para mí, para nosotros, para la iglesia en general. La iglesia somos tú y yo. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, están acá, escritas, ¿no? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas que están escritas acá es para nuestra consolación y que nos está enseñando que no cometamos esos errores. Es para nuestra enseñanza, porque así ellos fallaron y entonces nosotros ya tenemos advertencias, pero ellos lo superaron, pero solamente lo superaron aquellos que estuvieron firmes teniendo su fe puesta en Cristo Jesús. Veamos por último el consejo que le da Jesús a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 10, de la segunda parte hasta el 11. Dice, a ti y a mí, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré una corona a ti y a mí de la vida
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo no tenía motivos para molestar a esta iglesia Esmirna, que era un ejemplo de fe. Hay 7 iglesias al cual se dirige Jesús. 5 iglesias están observadas. 2 iglesias, solamente a 2 Dios la aprueba, y una de ellas es Esmirna. No hay motivo, más bien la anima. Ojalá nosotros tengamos como cristianos el mismo carácter de los que tenía los de Esmirna. Era irreprensible. Y él termina con un alentador consejo. Dice: permanece fiel hasta la muerte y recibirás como recompensa la corona del triunfador. Esta carrera no es de un mes, de un año, es una carrera de toda tu vida. Pero al final te espera la corona, dice, del triunfador. Y todo lo que llega, todos los que llegan a la meta son recibidos. Y el Señor corre a su encuentro, los abraza y los corona. Esta corona significa la culminación de una genuina fe salvadora, que es la vida eterna. ¡Wow! Vida eterna. Dice, la paciencia, miren cómo el Señor va obrando. Quiero que vayas entendiendo. La paciencia prueba la autenticidad de la fe. Si hay problemas, tribulaciones, y tú tienes pacientemente guardas, prueba que tu fe es firme. Si el paciente ya no, tira la toalla o te vas, perdiste tu fe. Era una fe débil. Vamos a ser probados a través de las tribulaciones para ver hasta dónde va nuestra paciencia. Y eso determina nuestra fe. Hasta qué punto en nuestra fe es al soportar los sufrimientos. ¡Wow! Las Escrituras enseñan que los verdaderos cristianos perseveran. Es una carrera hecha de toda una vida. Solamente los que perseveran, esos, pero que seamos todos, esos verán a Dios. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos de ustedes, aún sus propios familiares y seres más queridos, ahí está el cristiano, ahí está la cristianita, otra vez, y mira cómo eres, y comienzan a burlarse muchos de ellos. Pero tú estás siendo probado tu fe, y a través de esa fe genuina va a ser un testimonio. Más fuerte habla lo que tú haces que lo que tú le puedas decir. Es decir, tus hechos, verdaderamente tu paciencia a estas pruebas va a ser para ellos la mejor lección. Entonces, seguimos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso dice, al que tenga oídos, al que tiene oído, oiga. ¿Qué está lo que el Espíritu dice a las iglesias? El Espíritu, que es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hoy día te está hablando a ti y a mí. Dice, ¿y qué está subrayando al decirnos esto? La responsabilidad del cristiano es de prestarle atención a su palabra. ¿Tienes oído? Oiga. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Tú decides. ¿Te interesa la palabra? Si te interesa, escúchala atentamente.
Dice, la responsabilidad del cristiano es prestarle atención. Aunque los creyentes eran perseguidos como Policarpo, pueden sufrir la primera muerte. Claro, la primera muerte, que es la muerte física. Pero nunca experimentarás la segunda muerte. Y la segunda muerte no es aniquilación, como algunas sectas dicen, sino uno va a estar consciente, fíjense, a esa eterna condenación. Es un lago que arde con fuego y azufre eternamente. Ahí van a ir los incrédulos, los burladores, etc. Termino entonces con la última cita, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, a la primera, mejor digo que no soy cristiano, para que no se estén burlando. Los incrédulos, es escrito por hombres, ni idea tienen, ni les interesa. Los abominables, fíjate cómo lo pone a todos, los homicidas, los fornicarios, que están en relaciones sexuales sin haberse casado, los hechiceros, que invocan a Satanás sin darse cuenta, o si se dan cuenta, los idólatras. Tienes ahí tu figurita. Y todos los mentirosos, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí recién los que van a ese lago, enviados por Dios, por su indiferencia, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, ni les interesa, van a ir. Dice, es lo que dice la Biblia, al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero para nunca más salir. Como fielmente lo confesaron los creyentes de Esmirna, o sea, los creyentes de Esmirna, delante de los hombres, porque eran perseguidos. Mira cuántos murieron, 1500, 800, etcétera. Policarpo, lo confesaron delante. Jesús lo confesará delante del Padre que está en los cielos. Ella, tú, vengan. Ustedes sufrieron, por causa de mí fueron fieles. Vengan a vivir eternamente conmigo. Los demás se burlaron, más bien ellos los persiguieron, los fastidiaron. Ellos no tienen parte conmigo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Cuánta enseñanza hay a través de una iglesia de tantos años que fue establecida. Pero esta iglesia representa en parte a características de iglesias que son pobres, a veces un pueblito, no hay personas adineradas y dan sus pequeñas ofrendas y todo, pero se mantienen fieles y sus familiares, vecinos se burlan, pero ellos se mantienen fieles a Jesús. Ese es mi pueblo, dice. Como ellos me han confesado en la tierra que creen en mí, dice Jesús, yo delante de mi Padre diré, ellos son mis hermanos. Ellos son los que murieron, aceptaron mi obra. Gracias, Señor, porque tú también lo vas. Y vamos a estar todos juntos, Señor, porque fueron fieles hasta la muerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me despido, quedamos bendecidos. Hasta la próxima reunión del próximo jueves a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.